Hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa María de Jesús Crucificado, o Santa Marianne Boardí, nuestra patrona de nuestro ministerio hace muchos años atrás. Y esta es la historia de nuestra santa. Marianne Boardí nació el 5 de enero de 1846 en Aiblín, una pequeña aldea de Galilea, a mitad de camino entre Nazaret y Haifa, en una familia de rito griego católico, y era melquita. Pero Marianne no tenía aún 3 años cuando su padre muere, confiándola a la fiel custodia de San José. Algunos días más tarde muere su madre. Es así que es adoptado, el hermano de ella es adoptado por una tía y Marianne por un tío de buena condición. Es recibida en el Carmelo de Pau en junio de 1867, donde recibe el nombre de Hermana María de Jesús Crucificado. Su sencillez y su generosidad conquistan los corazones de todos, donde profecía, ataques del demonio, éxtasis, entre todas las gracias divinas de las cuales está colmada, está aquella de saberse de manera muy intensa hacer nada frente a Dios. Y cuando habla de ella misma se llama la pequeña nada. Es realmente la expresión profunda de Dios. Funda el Carmelo de Belén y Nazaret y muere un día como hoy, 26 de agosto, a los 32 años. Aquí me pusieron la historia después. Ya tengo que volver a la historia porque aquí faltan datos. Me pusieron otra historia. A ver. A los 8 años, volvemos para atrás, hace su primera comunión. Poco después, su tío parte para Alejandría, en Egipto, con toda su familia. Marianne tiene 12 años cuando se entera de que su tío quiere casarla. Decidida a darse totalmente a Dios, ella rechaza la proposición. Tratan de persuadirla, la amenazan. Ni las humillaciones ni los malos tratos pueden cambiar su resolución. Después de 3 meses, ella encuentra a un viejo criado de la casa para mandar una carta a su hermano que se había quedado en Galilea para que venga a ayudarla. Escuchando la narración de sus sufrimientos, el criado, que era musulmán, la exhorta a dejar a los cristianos y abrazar su religión. Marianne lo rechaza. Encolerizado, el hombre saca su cimitarra y le corta la garganta, abandonándola luego en una callejuela oscura. Era el 8 de septiembre, pero su hora no había llegado todavía, y ella se despierta en una gruta cerca de una joven mujer que se parecía a una religiosa. Durante 4 semanas esta señora la cuida, la nutre y la instruye, después de lo cual, al estar ya curada, aquella que más tarde ella diría que es la Virgen María, la lleva a una iglesia y la deja allí. Desde ese día Marianne irá de ciudad en ciudad, Alejandría, Jerusalén, Beirut, Marsella, como doméstica, eligiendo preferentemente a las familias pobres y ayudándolas, pero dejándolas en cuanto se encuentra demasiado honrada, con que le dan mucha honra. Así ella llegará a ser maestra del todo particular, testigo de ese universo invisible, ese universo que nosotros creemos sin verlo y que ella ha experimentado de una manera muy fuerte. En 1865, Marianne se encuentra en Marsella, entra en contacto con las hermanas de San José de la Aparición. Tiene 19 años, pero solo parece 12 o 13. Habla mal el francés y posee una salud frágil. De todos modos, es admitida al noviciado y su alegría es enorme en poder entregarse de este modo a Dios. Siempre dispuesta para los trabajos más pesados, ella pasa la mayor parte de su tiempo lavando o en la cocina. Pero junto a dicha vida ordinaria, 2 días por semana revive la pasión de Jesús, recibe los estigmas, que en su sencillez ella cree que es una enfermedad, y comienzan a manifestarse toda clase de gracias extraordinarias. Algunas hermanas quedan desconcertadas de ello, y al final, a los 2 años de noviciado, no es admitida en la congregación. Es así que un conjunto de circunstancias la orientan hacia el Carmelo de Pau, en Francia. Es recibida en este Carmelo en junio de 1867. Allí, en medio de todas las pruebas que tendrá que atravesar, siempre encontrará amor y comprensión. Al ser una nueva congregación, las Carmelitas Descalzas, ingresa de nuevo al noviciado, donde recibe el nombre de Hermana María de Jesús Crucificado. Insiste en ser admitida como hermana conversa, ya que se encontraba más a gusto en el servicio de los otros. Hermanas conversas son las que hacen los trabajos son monjas, pero hacen los trabajos del más difícil del convento. Por otro lado, porque ella por otro lado tenía problemas para leer, lo que conllevaba una gran dificultad para recitar el oficio divino.
Su sencillez y su generosidad conquistan los corazones de todos, y su palabra dicha después de un éxtasis son fruto de su vida. Dice, donde está la caridad, allí también está Dios. Si pensáis en hacer el bien a vuestro hermano, Dios pensará en vosotros. Si hacéis un pozo para vuestro hermano, caeréis en él. El pozo será para ustedes. Pero si hacen un cielo para vuestro hermano, ese cielo será para ustedes. Tuvo el don de profecía, ataques del demonio, éxtasis, pero todas las gracias divinas de las cuales está colmada, está aquella de saberse de manera muy intensa hacer nada frente a Dios. Es lo que le hace pensar la insondable profundidad de la misericordia divina, donde encuentra su alegría y la delicia de su vida. Dice, la humildad es feliz de ser nada. Ella no se apega a nada. Ella no se cansa nunca de nada. Está contenta, es feliz. Donde quiera que esté, feliz. Está satisfecha con todo. Felices los pequeños. Allí está la fuente de su abandono, el corazón de las gracias más extrañas y el corazón de los acontecimientos humanos más desconcertantes. Al fin de 3 años, en el 1870, parte con un pequeño grupo para fundar el primer monasterio de carmelitas en la India, en Mangalore. El viaje en barco hasta allí es toda una aventura. 3 religiosas mueren antes de llegar. De todos modos, son enviados refuerzos y a finales de 1870 se puede inaugurar el monasterio. Su experiencia es extraordinaria. Continúan sin impedir ello el afrontar los trabajos más pesados y las agitaciones que vienen siempre anexas a una nueva fundación. Durante sus éxtasis, bien se la veía a veces resplandeciente su rostro en la cocina o en otro lugar, bien participando en espíritu de lo que ocurría en la iglesia al momento de las persecuciones en China. Bien sea a veces el demonio parecía tomar posesión de ella en lo exterior de su cuerpo, haciéndole vivir terribles tormentos y combates. De todos modos, las incomprensiones empezaron entonces a producirse alrededor de ella, llegándose a dudar de la autenticidad de lo que ella vivía. Sin embargo, pudo emitir sus votos al final de su noviciado el 21 de noviembre de 1871. Pero las tensiones creadas en su entorno acabaron por provocar su regreso al Carmelo de Pau en 1872. En aquel lugar, en el convento, halla su vida de simple, de hermana conversa. En medio del cariño de sus hermanas de religión, su alma se dilata. Durante ciertos éxtasis, ella, que es casi analfabeta, profiere repentinamente en exultación de su gratitud hacia Dios poesías de una gran belleza llena de frescor y de un atractivo todo oriental, donde la creación entera canta a su creador. O bien enardecida por la aspiración de su alma hacia Dios, se la verá elevarse hasta la cima de un árbol, milagrosamente sobre una rama que no la podría soportar, cantando mientras todos duermen, y Dios, lleno de bondad, digno de alabanza, se ha olvidado, decía ella, nadie piensa en él. Numerosos también son los que vienen a buscar cerca de ella consuelo, ruegos, consejos, y que parten de su lado iluminados y fortificados por su encuentro. Poco después de su regreso a Mangalore, se comienza a hablar de la fundación de un Carmelo en Belén. Los obstáculos son numerosos, pero se disipan progresivamente, incluso de manera inesperada. Por fin la autorización es dada por Roma y el 20 de agosto de 1875 un pequeño grupo de carmelitas se embarca en esta aventura. El Señor mismo guía a Marián hacia el lugar y la construcción, puesto que es la única que habla árabe. Ella se encargará particularmente de seguir los trabajos, inmersa en la arena y en la cal. La comunidad puede venir a habitar los lugares preparados desde el 21 de noviembre de 1876, mientras los trabajos continúan. Se preocupa también por la fundación de un Carmelo en Nazaret, viajando hasta allí y logrando que se compre un terreno en agosto de 1878 para dicho fin. Durante este viaje es revelado por Dios el lugar de Emaús. Ella lo hace comprar para el Carmelo. De vuelta a Belén, retoma la vigilancia de los trabajos bajo un calor sofocante. Llevando de beber agua a los obreros, Marián cae de una escalera y se parte un brazo. La gangrena va a afectarla muy velozmente y muere algunos días después del suceso, el 26 de agosto de 1878, a los 32 años. La presencia de Marián es para toda la iglesia un vínculo con el mundo árabe. Marián, entre sus pensamientos, decía:
dirigidos al Espíritu Santo, que es quien lo inspira todo. El yo es aquello que hace perder al mundo. Los que tienen el yo llevan la tristeza y la angustia con ellos. No se puede tener junto a Dios y al mundo. Aquel que no tiene el yo tiene todas las virtudes y la paz de la alegría. Pero con el Espíritu Santo todo, incluso una gota sola, algo insignificante, llega a ser posible la gran transformación. Y la oración que ella siempre hacía, que dice: Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Al verdadero camino, condúceme. María, Madre mía, mírame. Con Jesús, bendíceme. Y de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Esta es la gran santa que celebramos hoy, que hace muchos años pues es patrona de nuestro ministerio. Aquí faltaron unas cosas. Sor Marián le avisó al Papa Pío IX, creo que fue el Papa Pío IX, le avisó a Sor Marián que iban a poner una bomba al paso de él en la apertura del Concilio Vaticano I. Y no la quisieron tomar en cuenta, pero algunos sí la tomaron en cuenta y revisaron y encontraron una bomba que habían puesto unos masones por el lugar que iba a pasar el Papa, que si hubiera explotado hubiera matado al Papa y a miles de personas en la plaza. Nosotros todos los años que vamos, desde el 2000, todos los años que vamos a Israel, pues vamos a la tumba de ella, por eso tenemos dos reliquias de ella nosotros aquí, y de verdad que siempre, de alguna forma ella entró en este ministerio y siempre pues ha estado con nosotros, una mujer que tiene un gran poder de intercesión. Todos los árabes, inclusive los musulmanes, van a la tumba de ella, y es conocida por todos, inclusive musulmanes, como la que dice, que quiere decir la santa en árabe, así como le dicen a ella en Israel, sobre todo en Belén, que es donde ella está enterrado. Y el año que viene, por supuesto, pues seguiremos siempre yendo a visitar a las madres y yendo a la tumba de ella y orando en la tumba de ella por el ministerio y por todos nosotros. Hoy, por supuesto, no tenemos tampoco internet. Ahorita ya nos quedamos sin clientes. Después de tantos días sin clases, de verdad la gente pierde la costumbre si entran y no ven que hay clases. Pues imagínate, pero es algo que hasta el momento no hemos podido solucionar, porque este lugar no es nuestro, este lugar es de la Asociación de Movimientos Familiares. Así que vamos a orar al Señor que tengamos internet. No conozco a nadie que sea patrón del internet, habrá que buscar a alguno. A lo mejor proponemos a Jorge para patrón del internet y de todos los problemas del internet. Le damos la bienvenida a María Los Ángeles, a Cosme, que hace tiempo que no venían por acá, porque María Los Ángeles estaba cuidando a su papá. Desafortunadamente su papá murió y desafortunadamente nosotros no nos enteramos. Yo me enteré una semana después que murió el papá de María Los Ángeles. Así que por eso María Los Ángeles, ninguno de nosotros estuvo allá, pero definitivamente oramos también por él y lo encomendamos al Señor a través de la intercesión de la Santa que hoy celebramos. Isaías 6. Vamos primero a hacer la introducción. En el capítulo 1 al 5, Isaías usa palabras bastante fuertes para describir la maldad de Judá. Hoy en día le hubieran dicho a Isaías que él no tenía misericordia, que él estaba haciendo juicio. Pero los profetas tienen que hacer eso. Dice Isaías, y lo que leímos vimos que él habla bien fuerte de Judá. Isaías describe al pueblo de Judá como si fuera un niño rebelde, diciéndole: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Si yo le digo a ustedes, más nunca ninguno de ustedes vuelven. Dejaron al Señor provocando la ira del Santo de Israel. Y aquí dice también que la ciudad que una vez fue fiel se ha convertido en ramera. Continuamente los profetas van a llamar a Jerusalén ramera, prostituta. ¿Por qué? Porque el signo de la unión con el Señor en Israel es la virginidad. Una mujer virgen es un hombre virgen, una persona que no ha tenido contacto con otra persona, que no pertenece a nadie. Por eso la virginidad en Israel es signo de la unión con Dios. Solamente están casados o unidos con Dios, no se juntan con ningún otro Dios. Por eso, cuando se apartan de Dios, la gente que andan detrás de otros dioses, es cuando los profetas llaman a Israel y específicamente a Jerusalén ramera. ¿Por qué? Porque es la mujer que se va con muchos hombres.
y es infiel a su esposo. Y en este caso es Jerusalén, que se va con muchos dioses y es infiel al Dios que la fundó. Por eso, cuando lleguemos al Apocalipsis, si nos da tiempo el Señor de llegar al Apocalipsis, yo siempre lo digo, cuando se habla de la gran ramera, no puede ser más ninguna ciudad que no sea Jerusalén. Porque el Apocalipsis no es un libro extraño. Al final, el Apocalipsis es un resumen de todos los libros. Y si los profetas han llamado continuamente a Jerusalén ramera y al final hablan de una ramera, tiene que ser Jerusalén. Y además dice que es la ciudad donde mataron a aquel que envió Dios. Vaya, el que no sé por qué dicen que Roma, otra ciudad, porque no, todo apunta a que la gran ramera que habla el Apocalipsis es Jerusalén. Pero aquí aparece ya esa palabra de Isaías llamándole ramera a Jerusalén. Vimos que habló de una viña que plantó un hombre, tan hermosa, uno de los capítulos más hermosos que tiene Isaías, todo relacionado a Judá. Por eso sorprende que los eventos de este capítulo 6 parezca que están en el lugar donde no deben de estar. Este capítulo 6 parece que debía estar en el capítulo 1. Sin embargo, está en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque es la conversión de Isaías. O sea, uno piensa que la conversión de Isaías tendría que ser a principio. Si está en el medio, los eruditos se encuentran divididos en esta cuestión. Dicen, ¿son los eventos del capítulo 6 la primera llamada de Isaías o se trata de una llamada más detallada después que da dirección a su vida? No se sabe. Podría ser que el capítulo del 1 al 5 sea introducción, que preparen el escenario, y que el capítulo 6 sea de verdad donde comienza el relato de este libro. Puede ser que algunos de los que redactaron después del libro de Isaías, cuando lo pusieron en orden, hayan ubicado este capítulo en el lugar que no era. Sin embargo, parece que la obra de Isaías del 1 al 5, denunciando el pecado de Judá y avisando del juicio que viene, fue necesaria para preparar o para mostrarnos el asombro que pasa Isaías cuando él lo llama el Señor. En este capítulo 6, en la presencia de la santidad de Dios, él reconoce su propia falta. O sea que posiblemente sea eso que nos presenta este momento tan difícil de Israel, para que después ver por qué Isaías se llevó tal susto cuando el Señor lo llamó para la obra que le va a encomendar. Dice así el capítulo 6 de Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. El ruedo de su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Clamaban entre sí diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Retemblaron los soportes de los dinteles por el estruendo del clamor, mientras el templo se llenaba de humo. Entonces me dije, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, portando una brasa de carbón que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y respondí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Él dijo, vete y di a ese pueblo, oír oiréis, pero no entenderéis. Ver veréis, pero no conoceréis. Embota el corazón de este pueblo, endurece su oído, ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. Y pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que queden devastadas sus ciudades sin nadie que las habite, sus casas también sin nadie, y sus tierras queden desiertas. Porque el Señor alejará a los hombres y habrá un gran abandono en el país, pero aún quedará en él una 10ª parte
que volverá a servir de leña, pero será como la encina y el roble, que al ser podado queda el tronco. Su tronco será germen santo. El Señor añade bendición a su santa palabra. Amén. Precioso capítulo este que nos habla de la llamada de Isaías a... Fue una llamada grandiosa, la llamada de Isaías, y vemos muchas cosas ahí en esta misma llamada que nos son a nosotros bastante familiar. Pero comienza el profeta diciendo, en el año que murió el rey Usías. Los que estaban aquí cuando estudiamos el libro de los reyes, hablamos del rey Usías, y les voy a preguntar, pero hablamos del rey Usías ampliamente, que también era conocido como Azarías, y está en Segunda de Reyes, capítulo 15. Usías fue uno de los mejores reyes de Judá, el mejor después de Salomón. Comenzó a reinar a la edad de 16 años y reinó 52 años y hizo lo que es recto a los ojos de Dios. Eso nos lo dice Segunda de Crónica, capítulo 26, versículos 3 y 4. El rey Usías dirigió un gran ejército, derrotó a los filisteos y recolectó tributo de los amonitas. Construyó torres en Jerusalén, revivió la agricultura. Y ahora viene el problema que ustedes se van a acordar. Más cuando fue todo terminado, su corazón se enalteció hasta que se corrompió. O sea, él después que terminó todo y todo le iba tan bien, se llenó de tanto, yo soy lo máximo, yo soy lo que decía San María de Jesús, el yo. Y eso fue después de tantos años de bendición para Israel, esto fue lo que lo hizo pues caer. Inclusive ustedes se van a acordar porque al final de su vida trató de usurpar el poder sacerdotal. ¿Se acuerdan que quiso ofrecer incienso y hacerse sacerdote él y sus hijos? Y Dios le dio la lepra. ¿Se acuerdan que era el leproso? No sé si se acuerdan de eso, que es el único rey leproso que ha habido en Israel. Todo eso lo estudiamos nosotros. Usías comenzó a reinar en el año 790 a.C. y murió en el 742 a.C. Acuérdense que antes de Cristo se cuentan para abajo. Nosotros contamos ahora para arriba, el año 1920, 1921, aquí se cuenta para abajo, porque los dos se van acercando al cero. Judá prosperó mucho en medio de él. También había el rey asirio Tiglat-Pileser, que comenzó a reinar en Asiria en el 745, en los últimos años de reinado de Usías, del rey Usías. Este rey también fue el que le pidió al Señor que no lo dejara morir hasta que echara que se fueran los asirios. ¿Se acuerdan? Y al día siguiente, cuando se levantó, toda Jerusalén estaba rodeada por los asirios. Al día siguiente no había ninguna tropa alrededor. Inexplicablemente, todos habían ido de alrededor. El ministerio profético de Isaías duró aproximadamente 40 años. Fue un ministerio largo. Empezó alrededor del año 742. Antes de Cristo, y terminó casi a finales de ese siglo. Comienza el relato de Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en el año de la muerte de ese gran rey. Pero fíjense que, como yo les decía a ustedes, los profetas se encarnan en la historia. Los profetas no son gente que aparecen y uno no sabe de dónde te lo dicen. ¿Se acuerdan? Yo les dije a ustedes que cuando estábamos estudiando Reyes, que todos los profetas vivieron en ese tiempo que nosotros estudiamos. La gente piensa que Reyes vino y que después vino los profetas. No, ellos vivió en la época del rey Usías. Vivió y a él le tocó, lo comienza diciendo la historia, en el momento en que moría este gran rey. Después que se había sanado de la lepra, después que se habían ido los ejércitos por ese momento, y Isaías tuvo lo que muchos místicos han tenido, una visión celestial. Nuestra patrona tuvo muchísimas visiones celestiales a través de su vida. Nuestra patrona fue una mujer de una mística extrema, a pesar de ser una persona que prácticamente no sabía leer ni escribir. Y las frases que ella tiene es tremenda. Hay una frase que siempre la digo mal, ustedes me ayudan porque me enredo, que es la que más me gusta y la que más me gusta. La sé aquí, pero no la sé decir. Dice que el infierno está lleno de todo pecado, menos de soberbia, y que el infierno está lleno de todas virtudes, menos de humildad.
O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que al cielo no va a ir nadie que sea soberbio. Que una persona puede tener todas las virtudes del mundo, pero si es soberbio, no entra al cielo. Por eso dice que en el cielo hay toda clase de pecado menos la soberbia. Y dice que una persona que es humilde es muy difícil que entre al infierno. Él dice la santa, que en el infierno puede ser que haya cantidad de gente con unas virtudes tremendas, pero que no tienen humildad. O sea que ella dice que la clave para salvarse es ser humilde. Que puede cumplir todos los mandamientos, ser un astro de luz en la iglesia, y eres soberbio, a pasar calor. Y esto es también en esta forma lo que Isaías pues está teniendo esa gran visión, como en el Apocalipsis. Siempre ve a un rey celestial grandísimo sentado en un templo. Dice que era alto, sublime. Y anteriormente en el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? El Señor le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso está en Éxodo 23:20. Eso fue la palabra del Señor a Moisés. No obstante, según vamos a leer, hay ocasiones cuando la gente sí fue permitido ver a Dios. Juan vio a Dios en el Apocalipsis, en la misma forma que lo ve Isaías, y aparentemente, a lo mejor yo creo que Moisés no vio a Dios porque Moisés se lo pidió. Si Moisés no se lo hubiera pedido, a lo mejor lo hubiera visto. Pero como los muchachos, Moisés quería de esta forma ver si era de verdad Dios, y Dios le dijo: no me vas a ver. Isaías, ¿qué pidió? No pidió nada. Y por eso Dios, yo creo que por eso es que Moisés no vio el rostro de Dios. Dice que la orla de su manto llenaba el templo. Así lo que, como dice poéticamente, Isaías era muy, muy poético. Y nos habla por primera vez de estos seres, de los serafines. Dice que estaba rodeado de serafín. Y la palabra serafín es una palabra hebrea. Y la mayoría de los eruditos creen que la palabra serafín quiere decir llama de fuego. Quiere decir la palabra serafín. O algunos dicen que serafín puede decir lo que arde. O sea, son ángeles que están tan llenos de amor de Dios que parece que están ardiendo. Y cuando una persona está llena de amor de Dios, ¿en qué prorrumpe? En alabanza. Una persona que está llena de amor de Dios no puede callarse la boca, tiene que alabar a Dios. Por eso los serafines siempre están cantando la gloria de Dios. Por eso es que lo ve aquí cantando lo que nosotros cantamos en la misa: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Y otra vez de nuevo Juan lo va a ver. O sea, él tiene una visión tremenda de Ezequiel. Contrariamente, Ezequiel va a ver los querubines. Serafines es una de las ramas de los ángeles que está más cerca de Dios. Después de los serafines nada más que están los querubines, y después ya está la gloria de Dios. Es uno de los tres grandes coros angélicos, son los serafines. Los serafines son los que siempre están cantando la alabanza de Dios continuamente. También las personas que convivieron con Sor María decían que Sor María, después de la comunión, se ponía a danzar cantando alabanzas a Dios. Y eso es lo que hacía que muchas monjas pues como que la miraran un poco atravesado. Porque todavía en el día de hoy, si nosotros vemos que una religiosa común que sale bailando por el medio del pasillo, pues todos nosotros la miráramos como diciendo: ¿y esa qué le pasó? Imagínense que en 1800, una monja que comulgue y empiece a danzar. Pero que ella estaba llena de la alabanza de Dios, porque estaba llena del amor de Dios. Y nos dice, acuérdense que esto es una visión. Y Santa Teresa definía muy bien lo que es una visión. Santa Teresa decía que una visión es un ver sin ver. No sé si ustedes pueden entender lo que quiere decir. Santa Teresa decía que cuando ella tenía una visión no es que viera algo sólido, sino que lo veía, pero con el espíritu. No lo veía físicamente, sino lo veía con el espíritu. Lo veía de verdad, pero no es que lo veía físicamente. Por eso ella decía que una visión es un ver sin ver.
Y esto es lo que está viendo Isaías, todos los ángeles, como cuando hemos hablado de los ángeles no tienen figuras, son espíritus. Y los ángeles toman diferentes formas de persona, de llama, de fuego. Y al no estar amarrado a la materia, ellos pueden presentarse. Y lo ve Isaías con 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Los serafines nos dicen aquí que cubren el rostro, se cubren el rostro para no ver la grandeza de Dios, porque dice que también quedarían quemados si ven la grandeza de Dios. Dice que cuando dice cubre los pies, quiere decir que en la parte hebrea, que es como que decir que cubrían su desnudez. Y dice que uno al otro se daba voces. Esto volvemos a ver como en el Apocalipsis, esto sugiere un coro antifonal. ¿Qué cosa es un coro antifonal? Un coro antifonal es un coro que todo el mundo canta exactamente lo mismo. Lo que en el salmo, en la misa, cuando cantamos el salmo de la misa, eso se llama la antífona del salmo, que todo el mundo la canta al mismo tiempo, más o menos desafinado como puedan, pero la cantan. Y si se acuerdan, porque ya a mitad del salmo nadie se acuerda qué cosa es lo que dice, nada más que dicen el final, pero eso es. Y es curioso ver que los serafines cantan antifonalmente. O sea, que todos cantan al mismo tiempo y cantan lo mismo. ¿Qué es lo que cantan? Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos. Aquí ya empieza a aparecer la palabra Dios de los ejércitos. Y también esto es muy importante, porque cuando vamos al Apocalipsis, los ancianos y los ángeles del Apocalipsis cantan antifonalmente. Si ustedes leen el Apocalipsis, dice que todos los ángeles de la creación decían: digno es el Cordero de alabanza, gloria, honor por los siglos de los siglos. O sea, siempre que hay una visión de arriba, ¿cómo están orando? Antifonalmente. Eso es totalmente contrario a la oración pentecostal. ¿Cómo es la oración pentecostal? Cada cual dice lo que mejor le viene en gana. Usted puede estar pidiendo a Dios misericordia, que le puede estar dando gloria a Dios, a quien le puede estar diciendo otra cosa, cada cual habla lo que quiere. Ninguna visión que ha habido del cielo hay nadie orando así. Toda visión del cielo las oraciones han sido antifonales, porque todos tienen el mismo corazón en la presencia de Dios. Así que los que oran, contrariamente a lo que piensan los protestantes, los que oran más parecido como se ora en el cielo, es la iglesia católica, porque Dios es un Dios de orden. Es verdaderamente un Dios de orden, y por eso les recalco, porque es aquí y en Apocalipsis son 2 de las grandes visiones que tenemos. Bueno, también en el nacimiento de Jesús, que los ángeles cantaron. ¿Cómo cantaron? Antifonalmente. Cantaron lo mismo, no cantó cada uno por su lado. Siempre que estamos viendo una visión, es oración en comunidad, no estoy hablando en privado. En comunidad es una oración antifonal. Es un himno de alabanza, y es tan poderoso lo que ellos están viendo, que dice que los dinteles, los quicios de las puertas del templo, dice que se estremecían. Cuando vemos el templo de Jerusalén, que era todo de mármol sobre una roca, es muy difícil que el templo se estremeciera. Esto quiere decir lo grande que era la oración de los serafines. Y dice que en ese momento el templo se llenó de humo. ¿Qué cosa es eso? No, que cogió fuego, la gloria de Dios, la Shekinah, la que bajó sobre el desierto, la que bajó cuando inauguraron el templo. Esa Shekinah bajó, quiere decir que la Shekinah bajaba cuando la presencia de Dios estaba en el templo, bajaba sobre el arca. Y esto es una de las últimas veces que se oye que la gloria de Dios bajó en Israel. Después de esto no se oye más que la gloria de Dios bajó hasta que vino sobre María, cuando dice que la virtud del Altísimo la cubrió ¿con qué? Con su sombra. Eso era la Shekinah. O sea que desde aquí ya la Shekinah por 600, 700 años no baja más en Israel, hasta que baja sobre María. Después sigue diciendo, por supuesto Isaías se asusta y dice: soy hombre muerto. Él sabía que Moisés vio a Dios, la espalda de Dios, porque no le podía ver la cara porque se iba a morir. Posiblemente también lo que tuvo Moisés fue una aparición, y lo que tiene Isaías es una visión. Son 2 cosas diferentes. Una aparición, tú estás viendo realmente
lo que es una visión puede tomar cualquier forma. Así que posiblemente por eso lo beca, posiblemente lo que está viendo Isaías es una visión, una representación real que se le parece, pero no es el mismo Dios. Es posible, eso es una idea mía. Pero Isaías, que lo sabía bien, dice, estoy muerto. Hasta ese momento no era profeta, era uno cualquiera. Era de la clase alta, posiblemente de clase sacerdotal, pero era cualquiera. Dice, he visto el Dios de los ejércitos cuando yo tengo labios impuros. Por eso, como hemos visto hasta ahora, se ha quejado en los 5 capítulos, Isaías se ha quejado de que es una nación pecaminosa, que tiene un lenguaje escrito en contra de Dios o que ofende a Dios, y parece que Isaías se sentía parte de ese grupo. Por eso es cuando él se siente que ve a Dios y sabe en la forma que, acuérdense que todavía, por eso que todavía está al principio, cuando esto pasa, él todavía no había recibido palabra de Dios, es ser un hombre del montón. Por eso es que dice que tiene labios inmundos. Es una frase muy antigua. ¿Qué cosa es labios inmundos? Es lo que nos dice Jesús en San Mateo 12:34, cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que es labios inmundos. Cada cual saca por la boca lo que tiene en el corazón. ¿Tú quieres saber qué tiene una persona en el corazón? Oye lo que dice con la boca. Eso lo dijo el Señor y no falla. Pues dice, y en ese momento que él está diciendo esto, me voy a morir. Fíjate que el pecado que Isaías se echa arriba de pecado, ¿de dónde es? ¿Con qué peca Isaías? Con la boca. Con la boca. Él no dice, menos mal que no fue con otra cosa, pero él dice, he visto a Dios y tengo labios impuros. El problema de Isaías estaba en la boca. Pero al estar en la boca, también ¿dónde estaba? En el corazón. Porque uno habla lo que tiene en el corazón. Aquel problema de Isaías es que tenía mal en el corazón y lo había expresado. Y dice en este momento que en la visión voló un serafín y dice que tenía un carbón encendido, que dice que tomó del altar, el altar que siempre estaba, ¿se acuerdan que el altar del templo, del sacrificio, el fuego nunca se podía extinguir? Toda la mañana los levitas lo atizaban, lo asuchaban y le ponían leña y creíce, y por la noche lo vigilaban que no se muriera. El fuego del altar nunca se apagaba. Dice que de ese lugar cogió una tenaza y le purificó la boca de este altar, precisamente del altar del incienso, de donde lo tomó, o posiblemente más que del altar del sacrificio. O sea, una persona que habla cosas que no debe hablar, el Señor lo purifica con un carbón de un lugar donde se alaba a Dios. Mira, eso es lo que relaciona este tocar. Y dice que le dijo, he aquí que esto que toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, que lo que quiere decir el fuego, ¿qué es lo que hace? Y purifica. El fuego también purifica. Cuando uno al oro, cuando le quieren quitar la impureza, lo que le dan es el fuego. Por eso lo que purifica a Isaías de todo lo que podía haber dicho y todo lo que podía haber pensado, porque no solo estaba en la boca, como le dije, está en el corazón. Y dice que después oye la voz del Señor y dice, ¿a quién voy a mandar? ¿Y qué es lo que dice Isaías? Mándame a mí. Hay un canto americano precioso, que a mí me encanta, que dice, Here I am, Lord, si me guías. No me lo sé, pero es una canción bien... Ustedes tienen que haberlo oído si van a misa en inglés, porque eso se canta muchísimo en la misa en inglés. Y para mí uno de los cantos más bonitos que hay en lengua. Nosotros cuando dirigí el coro San Gil le pusimos letra en español, por eso que no me lo sé en inglés, porque lo cantábamos en español. Ahora, después que Israel confesó, después que Isaías confesó su culpa, porque Isaías primero, antes de ser purificado, ¿qué fue lo que hizo? Confesó, tengo labios, como dice el padre Rafael, se sana lo que se dice. Lo que tú dices, eso es lo que tú asumes, es lo que tú dices. Cuando tú dices algo, que tú lo asumes. Lo que tú asumes es lo que tú sanas. Porque si tú no asumes algo,
si tú no estás seguro de que tienes algo, eres algo, nunca te vas a sanar de eso. Si tú no asumes que eres un borracho, nunca te vas a sanar de... ¿Cuál es la excusa de los borrachos? Yo no soy borracho. Yo dejo de tomar cuando yo quiera. ¿Y dejan de tomar? Nunca. Por eso el primer paso es asumir. Dice, uno sana lo que uno asume. Y por eso la conversión, antes de sanarte para el Señor, la conversión es darte cuenta de tus pecados. No decir, yo no tengo pecado. Yo siempre digo a las personas, que te diga que no tiene pecado, ponte lo más lejos que puedas de esa persona. Que esa es la peor de todas. Como decía un padre en un monasterio, el peor de los pecados es perder el sentido de lo que es pecado. Hoy en día la gente ha perdido el sentido de lo que es. Una persona que a mí me escribe y me dice, Fran, es que yo peco todos los días y me confieso lo mismo. Le digo, mira, tú estás bien. Me dice, ¿cómo que voy a estar bien? Le digo, sí, porque tú tienes conciencia de qué cosa es el pecado. Mientras tú tengas conciencia que es el pecado, tú te puedes arrepentir. ¿Quién tiene problema y que dice, eso no es pecado, yo no tengo pecado? Eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque no se puede arrepentir. Y si no se puede arrepentir, no puede ser sanado o perdonado. Por eso es que lo primero aquí, Isaías confiesa y Isaías es sanado. Y después viene el llamado del Señor. El Señor siempre llama a las personas para lo que quieren hacer. Por eso vocación viene de la palabra latina vocare. Y vocare quiere decir llamado. Cuando el que tiene vocación es alguien a quien el Señor ha llamado. No solo para la vida religiosa, la vida sacerdotal, para cualquier cosa en la iglesia. Aquí el Señor llamó a Isaías, que creo que era casado, lo llamó para hacerlo profeta de la gente. Por eso el Señor nunca obliga a nadie, siempre el Señor hace libre tu elección. Por eso que el Señor no le dice, vas ahí, sino le dice, ¿a quién voy a enviar? Y estoy seguro que Isaías después se iba a arrepentir de haberlo dicho. Porque enseguida que dijo Isaías, mándame a mí. Ay, hermano, tengan mucho cuidado lo que le dicen al Señor. Porque nosotros decimos cosas al Señor a la ligera y el Señor se lo toma en serio. Como el Señor no habla a la ligera, el Señor no tiene idea de qué cosa es hablar a la ligera. Todo lo que nosotros decimos a la ligera, el Señor lo toma como en serio. Por eso decimos, ay Señor, mándame las enfermedades para purificar al mundo. Y después te caen todas las enfermedades. Entonces tú dices, ¿por qué me caen? Que tú dijiste en un arrebato místico, en un retiro que tú dijiste. ¿Lo dijo de verdad? No, lo dijo en un momento de éxtasis, de su vida al Señor. Por eso nosotros prometemos y hacemos cosas y después la tomamos a la ligera, pero el Señor no la toma a la ligera. Y con Isaías le pasó y Jeremías le pasó lo mismo. Yo creo que después se arrepintieron enormemente de haber dicho, mándame a mí, porque después que lo dijo, no hay retroceso. El Señor lo dijo ahí del que pone el amado en el arado y mira para atrás. Pues Isaías, lleno de emoción y de agradecimiento, pues se ofrece. Pero fíjate que la pregunta de Dios es muy importante. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Porque hay personas que se pueden enviar. Hay veces que uno envía personas y la persona no va. Hay personas que te dicen, un señor que yo conocí en Cuba decía que 2 afirmaciones equivalen a una negación. Dice que cuando tú dices, sí, yo voy, olvídate que ese no va. Dice que el que va te dice, yo, cuenta conmigo. Pero dice, sí, yo. Búscate a otro que vaya. Isaías es uno que el Señor está buscando no solo a uno que diga voy, sino uno que de verdad vaya. Y así hasta el día de hoy sigue hablando el Señor a cada uno de nosotros. Él se emocionó porque le sanaron. Exactamente. Nosotros, así pasa, el Señor sigue llamando igualmente a toda la gente en la iglesia hoy. Y de nosotros depende decir que sí o que no, pero antes de aceptar una función del Señor tenemos que hacer como Isaías, reconocer nuestros defectos. Nadie lleno de yo, como decía Sor María, puede servir al Señor. ¿Y cuánta gente hay lleno de ego sirviendo al Señor en la iglesia? Con un ego
desmesurado, que piensan que es el ala derecha del Espíritu Santo, que sin él no funciona la iglesia. Por eso siempre que vaya a hacer una misión en la iglesia tiene que primero pedirle al Señor que lo sane de sí mismo, no que lo sane de otra cosa, que lo sane de sí mismo. Y ahora el Señor le dice a Isaías unas palabras que vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento y que suenan raras, que dice que van a oír y no van a entender, que no van a escuchar, que le van a explicar y que no van a entender, que le va a abrir los ojos y que no van a ver, que le va a poner duro el corazón. Esos versículos nos parece un poco extraño, pero esos versículos es una forma de hablar del Oriente, de esa época, que nosotros no entendemos. Sí, yo lo he hecho varias veces, que yo muchas veces la gente que viene de Cuba ahora cuando habla yo no los entiendo. Y hablan español exactamente igual que yo. ¿Por qué? Porque hay giros idiomáticos que ya yo no los he conocido y vivimos a 90 millas y tenemos contacto. Imagínate, giros idiomáticos de hace 3.000 años. Han cambiado mucho estos giros. Y igual que pasa con el faraón, que dice que el Señor le endureció el corazón al faraón. Y eso es una forma de hablar después que pasa un hecho. A ver si ustedes me entienden. Porque esto no se escribe antes que pase. Después que pasa un hecho y ve que una persona se obstina. ¿Cómo lo expresa la Biblia? Dice que el Señor le puso duro el corazón. Es algo a posterior, algo que tú miras para atrás y tú dices, esa persona no quiso cambiar porque tenía el corazón duro. Tú dices, ¿cómo es posible que Israel no oyera a Cristo? Entonces, ¿qué podemos decir? Israel tenía oído, pero no oía. Eso es una forma de apreciación, de decir que la persona estaba totalmente cerrada, porque el que conoce a Dios es ilógico que Dios mande a predicar y le cierre los oídos a la gente que va a escuchar la prédica. Eso no tiene pie ni cabeza. O sea, cuando ustedes vean esa forma de hablar, que mucha gente no lo entiende, es un modismo oriental de la época de Jesús, como tantos modismos que hay en la Biblia. Y el Señor le dice, anda y dile a este pueblo. Si ustedes ven cuando el Señor dice este pueblo, que está tomando categoría y distancia. Él no dice a mi pueblo, al principio decía, tú eres mi pueblo, ahora ¿qué dice? Este pueblo. El Señor como que se está retirando. O el Señor no se está retirando, mejor hablando, el pueblo es el que se ha retirado. Ve y dile a este pueblo, hay una gran distancia entre ese tiempo, han habido mejores tiempos. Y empieza con todo esto que le he explicado de esta forma, hablar oriental, y después el Señor, como ha hecho siempre en Isaías, hace profecías. Dice que se le dice a Isaías hasta cuándo va a durar, y el Señor le dice hasta que las ciudades sean asoladas. Y todo esto que ha dicho Isaías se cumplió. Este libro está aprobado. El único libro que se encontró en Qumran. Ustedes saben lo que es Qumran, ¿no? No es una tienda en el mall de las Américas. Qumran, los que han ido a Israel sí lo conocen. Qumran es una cueva que está en el desierto de Judea, que en los años 46 un pastorcito beduino se le perdió una cabra y tiró una piedra para una cueva para que saliera la cabra y sonó como que algo se había roto. Y como los árabes tienen tantas supersticiones, él pensó que había un espíritu en una lámpara o en algo, y se lo dijo al hermano. Entonces el hermano y él entraron y se encontraron una cantidad tremenda de rollos metidos en unas vasijas de este tamaño. Son los famosos rollos de Qumran, que eso era de la comunidad de judíos senios que vivía ahí, que cuando llegaron los romanos a destruir Jerusalén, ellos cogieron todos sus libros, los metieron en unas ánforas de este tamaño y los escondieron en esa cueva. Y ahí estuvieron escondidos desde el año 70 hasta 1946. Y se preservaron perfectamente. ¿Por qué se preservaron? Porque ahí no llueve nunca. En las inmediaciones del Mar Muerto no hay humedad. Pero ellos se lo encontraron y no sabía quién era. Inclusive se hicieron sandalias con el cuero. Se hicieron zapatos con los pergaminos. Pero uno que más avispado de los beduinos cogió un pedazo y lo llevó a Belén y se lo enseñó a un señor de una tienda. Y el señor de la tienda se dio cuenta lo que era.
Y por supuesto, siendo tan... No, árabe. Siendo tan árabe, se los compró por una tontería. Y hoy valen millones. Pero ¿qué hicieron los beduinos? Como vieron que valía tanto, lo empezaron a cortar. Lo cortaron en pedacitos así. Y son cientos de libros. Se han ido armando muchos, todavía faltan muchísimos por armar. Son libros de la comunidad esenia, pero tienen la Biblia. Y el único capítulo de la Biblia que está completo es Isaías 65. No, 45, perdón, Isaías 45. Está totalmente, estaba enrollado, ese no lo pudieron picar. Tú vas al Museo del Libro y está puesto abierto así, una cosa redonda, con un aire, con una cosa climatizada, está escrito. Y cuando se ha comprobado Isaías 45, con la Biblia de nosotros hoy en día, no está equivocado ni siquiera en una coma. Es exactamente lo que está escrito. O sea que se ha probado que la Biblia ha venido, no se ha alterado a través de los tiempos. Por eso que esta profecía que hizo Isaías, mucho antes que sucedieran, fue tremendo. Israel fue verdaderamente, las ciudades fueron arrasadas por los asirios, fue cuando y aquí el Señor pues da una promesa, que es lo que dice, que el 10% va a regresar. ¿Quiénes son esos? Esos son los anahuín, los pobres de Dios. Este es el grupo que en el destierro se mostró fiel, y cuando Darío dio la orden de que los judíos podían regresar, este fue el único grupo que regresó a Israel. El resto se quedó con sus comercios y viviendo en Babilonia, en Asiria, y solamente llegó este pequeño resto de Israel, que fue el que reconstruyó Jerusalén, que todos decían que estaban locos. Unos 70,000 fueron los que regresaron a una ciudad que solamente era piedra y ruina. Por eso el Señor siempre, le he dicho desde el principio, el Señor siempre comienza algo con un grupo pequeño, nunca con una muchedumbre. Se lo dije la semana pasada, el Señor no trabaja con muchedumbre, es muy difícil trabajar con muchedumbre. La muchedumbre cualquiera le da el movimiento que cualquiera le quiera dar. Lo puede hacer reír, lo puede hacer llorar, lo puede hacer odiar y al día siguiente lo puede hacer amar. Esas son las muchedumbres. Por eso los grupos más reducidos es con los que trabaja siempre el Señor. Y termina con una profecía. Dice Isaías al final de su profecía que va a volver, que una cepa, un tronco va a volver a retoñar. Eso es una profecía referente a ¿quién? A Mesías. A Mesías, por eso le llaman a Mesías el retoño de Jesé, de la rama de Jesé. Cuando se dice mucho en los villancicos de Navidad, en las lecturas de Navidad, lo va a usar Isaías, va a hablar del retoño de la vara de Jesé. Pues se refiere a eso que dice Isaías usando la viña, que la viña, aunque se corte, nunca se muere. Muchas veces porque se poda, da mejores frutos. Por eso dice que al final va a haber un gran retoño de eso que el Señor podó. O sea que este capítulo es muy bonito, es muy interesante, y pues la semana que viene pues seguimos con el capítulo 7, que es uno de los más importantes de Isaías, porque el capítulo 7 es para mí, el 7 y el 53 son los más importantes de Isaías para nosotros. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 es cuando hace la gran profecía que una virgen va a dar a luz. Ese es el capítulo 7. Y después el 53 es cuando va a hablar el siervo de Yahvé, cuando va a describir 700 años antes todos los sufrimientos de Cristo en la pasión. Porque como les dije, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Fíjate que en Navidad solamente se lee de Isaías. No ha habido profeta que haya hablado más de la venida del Mesías. Para mí, Isaías es uno de los profetas más importantes de todo el profetismo hebreo, por todo lo que dijo y en la forma que lo dijo. Así que con esto terminamos la clase, vamos a hacer la colecta. Les recordamos la semana que viene es el Labor Day, si no me equivoco.